Madrid Hurtado fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Fue el 59º presidente de México y el último presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en ganar una elección presidencial sin oposición. Hurtado nació en Colima, México, el 12 de diciembre de 1934. Su padre, Miguel de la Madrid Castro, era un abogado de provincias que defendía a los pequeños propietarios rurales en sus pleitos con los terratenientes. Su madre, Alicia Hurtado, era ama de casa. Miguel de la Madrid se casó con Paloma Cordero Tapia en 1969. La pareja tuvo 5 hijos. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y luego se desempeñó como funcionario público en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. En 1975, fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, un cargo que ocupó hasta 1982. En 1982, de la Madrid fue elegido presidente de México. Su presidencia estuvo marcada por la crisis económica de la década de 1980, que obligó al gobierno mexicano a implementar una serie de reformas económicas. De la Madrid también se enfrentó a una creciente violencia de los grupos guerrilleros y al aumento del narcotráfico. A pesar de los desafíos que enfrentó, de la Madrid logró estabilizar la economía mexicana y reducir la inflación. También impulsó una serie de reformas sociales, como la creación del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Al final de su mandato, de la Madrid fue un presidente popular. Sin embargo, su gobierno también fue criticado por su represión de los movimientos sociales y su tolerancia al narcotráfico. Murió el 1 de abril de 2012 a los 77 años de edad. La causa de su muerte fue un enfisema pulmonar. Sus restos fueron velados en el Palacio Nacional y luego trasladados a Colima, donde fueron sepultados. Francisco Labastida Ochoa es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Fue gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992 y candidato presidencial del PRI en 1994, perdiendo ante Ernesto Zedillo. Labastida nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1942. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y luego se desempeñó como funcionario público en el gobierno de José López Portillo. En 1982, fue nombrado secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, un cargo que ocupó hasta 1986. En 1987, Labastida fue elegido gobernador de Sinaloa. Durante su mandato, se centró en el desarrollo económico del Estado y en la mejora de la educación y la salud. En 1992, fue reelegido gobernador. En 1994, Labastida fue candidato presidencial del PRI. Su campaña se centró en la unidad nacional y el desarrollo económico. Sin embargo, Labastida perdió la elección ante Ernesto Zedillo, candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Después de su derrota electoral, Labastida se retiró de la política activa. Sin embargo, ha seguido siendo una figura influyente en el PRI. En 2006, fue nombrado senador por Sinaloa. En 2012, fue nombrado embajador de México en Portugal. Labastida es un político experimentado y respetado. Es conocido por su pragmatismo y su capacidad para trabajar con diferentes grupos. Es un defensor del desarrollo económico y la unidad nacional. En 1980, Labastida fue designado representante de la Secretaría de Hacienda en las conversaciones de Ginebra para la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. Estas negociaciones se prolongaron durante varios años y finalmente culminaron con la incorporación de México al GATT en 1986. Labastida desempeñó un papel importante en estas negociaciones. Su conocimiento de la economía y su capacidad negociadora fueron fundamentales para lograr un acuerdo favorable para México. Subsecretario de Programación y Presupuesto. En 1981, Labastida fue designado subsecretario de Programación y Presupuesto en la Secretaría del mismo nombre.
En este cargo, se encargó de coordinar las políticas económicas del gobierno. Labastida desempeñó un papel importante en la implementación de las reformas económicas del gobierno de Miguel de la Madrid. Estas reformas, que buscaban liberalizar la economía mexicana, fueron controvertidas, pero Labastida fue un defensor de ellas. Secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal. En diciembre de 1982, el presidente Miguel de la Madrid nombró a Labastida secretario de Energía, Minas e Industria paraestatal. En este cargo, se encargó de administrar las empresas públicas del sector energético y minero. Labastida desempeñó un papel importante en la modernización del sector energético mexicano. Impulsó la construcción de nuevas plantas de generación de energía eléctrica y la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas. Gobernador de Sinaloa. En 1987, Labastida fue elegido gobernador de Sinaloa. Durante su mandato, se centró en el desarrollo económico del Estado y en la mejora de la educación y la salud. Labastida fue un gobernador popular. Logró impulsar el crecimiento económico de Sinaloa y mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.